Yo me llamo Rudy Heimann, tengo 102 años, nací en Berlín en 1921, en una familia judía prusiana. Tenemos muy buen bienestar durante muchas generaciones, hasta 1763, algo por ahí. Y todo cambió cuando Hitler llegó al poder. Yo tenía 11 años entonces. Y empezó una gran crisis, una reorientación de la vida de un. Y yo supe de que fue puesta en una lista de futuros personas que van a ser arrestadas y llevadas al campo de concentración. Así no quedó otro que pedir al papá de que me deje salir antes que pase algo. Y pude salir 16 días antes que me vinieran a buscar. Ahí me despedí de mis padres, de mi hermana, de la familia, mi tío, mi primo, de la abuela. Y me fue como pionero a la Palestina británica. Llegué a Palestina, formamos un kibutz en el Valle del Jordán y empieza una vida sumamente dura. El Valle del Jordán era un pantano espantoso y el clima varía entre los 38 y 48 grados todos los días. Mosquito, malaria, tifos, todo incluido. La vida es durísima, pero nosotros nos sentíamos realizados, a pesar del peligro y de la sencillez de la vida. Llegó un evento de sorpresa nuevo. Ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial en Europa, que era lejos, pero ahora el ejército alemán desembarcó en África y el ejército británico no estaba preparado para una guerra a la altura del ejército alemán bien entrenado. Y retrocedió, perdió toda la batalla. Y un día llegó a la orilla del canal de Suez. Y esto era como la línea roja. Si ella no puede resistir, entonces la guerra en Medio Oriente está perdida. Entonces ahí el nuevo comandante Montgomery hizo un llamado y pidió voluntarios para combatir las filas de ejército. Yo tenía 21 años y lo levantamos el brazo y nos entramos al ejército británico. Empieza la etapa nueva, los próximos 4 años como soldados del ejército británico durante la guerra. Yo hice como soldado obligatorio otro año y medio más de ejército de ocupación y el año fin del 46 fuimos dados de baja, volví a la Palestina y la situación era económicamente buena, pero políticamente delicada, y Naciones Unidas decidió repartir el país en dos, y los árabes no aceptaron la resolución, y nosotros sí, y empezó la guerra de independencia de Israel, y nosotros tuvimos que ir de nuevo a la guerra. Así durante 15 meses estaba civil, terminó una guerra y estaba preparando para la segunda. Y en este momento llegó la visa a Chile, porque después de mi salida en Alemania, por suerte, mis padres consiguieron una visa a Chile. Uno tomaba lo que había. Aquí ya, en esa época, la palabra emigración había muerto, se había transformado en sálvase quien pueda. Y mis padres tuvieron la suerte de conseguir, mi hermana, 3 visas, y así llegaron a Chile, cuando ya había estallado la Segunda Guerra Mundial.
Llegaron los últimos 3 barcos y desde entonces vivieron acá. Cuando terminó la guerra y yo llegué como soldado británico a Berlín, de vuelta después de 7 años de haber escapado, estaba buscando a mi familia. Yo sabía que mis padres habían emigrado, esto sí, pero no sabíamos nada más del resto de la familia. Y del resto de la familia, que eran 9 personas, nosotros era una familia muy chica, todos perecieron menos uno. Y cuando vi el desastre, entonces dije que sea lo que sea, no se puede hacer planes todavía, pero tener tendencias que yo voy a juntarme de nuevo con mis padres cuando se da la oportunidad para empezar de nuevo, prácticamente desde 0 o de 4. Y eso ocurrió 3 años después. Yo me considero un súper afortunado porque se salvaron mis padres y mi hermana, comparado con otros donde no se salvaron, con los 6 millones que perecieron y familias completamente aniquiladas. Y yo, de suerte, mis padres alcanzaron a sobrevivir, es casi un milagro, pero ocurrió. Y llegaron a un país muy lejano, pero muy acogedor. Tuvimos la suerte de tener por más de 30 años juntos todavía. Ya, así, si toda historia más o menos desastrosa, nosotros vemos como o yo lo veo como la historia de un hombre afortunado. Este fue un desastre humano, 6 millones asesinados, no por su opinión o por su manera de pensar, sino por ser. Y yo perdí, como digo, el 80% de la familia. Yo creo que esto no hay que olvidarlo. No solamente nosotros los judíos, sino la humanidad, para una cosa de esta envergadura no vuelva a pasar. Yo nací como Roge Lemovsovich en Lida, una ciudad que actualmente pertenece a Belarus, en el sótano del gueto donde vivíamos hacinados con mis padres y mis 2 hermanas. Hubieron distintas acciones en el gueto. Mis padres resuelven entonces que en ese lugar y en esas condiciones no iban a poder proteger a sus hijas y resuelven entregarnos a familias católicas, polacas y protectoras. La primera en entregar fue a mí, a la familia Shipula, y yo paso con ellos hasta el final de la guerra. Luego fue entregada a mi hermana Esther, a otra familia, también de las mismas condiciones, y ella también permanece con ellos hasta el final de la guerra. Neja, más chica y rebelde, no pudo quedarse con la familia protectora y ellos tuvieron que devolverla al gueto porque quien protegía a un judío corría el mismo riesgo que los judíos. Muchas veces pensamos con Esther, que también es sobreviviente, la alegría y el dolor con el que mis padres seguramente recibieron a Neja, sabiendo que iba a correr el mismo destino que ellos. En el año 42, el gueto de Lida es aniquilado
y todos sus ocupantes fueron enviados a Majdanek, al campo de concentración y exterminio, y allí terminaron sus vidas mi hermana y mis padres. Una vez finalizada la guerra, los muy pocos sobrevivientes de la familia regresan a la casa familiar, así regresan un tío, una tía y un primo que sobrevivieron como partisanos, por un lado protegiéndose y por otro lado luchando contra el nazismo. Los judíos devastados no tenían ni casa, ni bienes, ni documentación. Resuelven mis tíos emigrar a Palestina y se hacen cargo de mi primo David, que había salido como partisano, y de mi hermana. Yo quedo en la casa de los Shipula. Mi tía Yochebed, hermana de mi papá, se pone en contacto con toda nuestra familia en Argentina, en Uruguay y en Estados Unidos, donde había familia tanto de parte de mi mamá como de mi papá, diciendo que las únicas que sobrevivimos fuimos Esther y yo. Las familias se ponen en contacto, tratando de recuperarme al seno familiar. El Congreso Judío Mundial participa en la negociación con los Shipula, que por amor no querían entregarme, y finalmente llegan a un arreglo con ellos, me proporcionan un pasaporte polaco y me llevan a Suecia, a un orfanato, en donde permanezco largos meses. Mi tío de Uruguay, hermano de mi mamá, hace una adopción y así llego en el año 1947 a Montevideo. Pero en el interín las familias resolvieron que yo estuviese con mis tíos paternos en la Argentina, así que me cruza mi tío a Buenos Aires y acá se hace documentación como Raquel Movsovich, el nombre que mis padres me dieron, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1941, hija de Jaime y Raquel Movsovich, es decir, de mis tíos. Ser sobreviviente en estos momentos es un compromiso, es ser testigo de lo que ningún hombre debió haber pasado nunca jamás en su vida. Es insoportable, es inaguantable imaginar que aquellas aberraciones puedan hoy reproducirse en este mundo y en ese lugar. El 7 de octubre, todas las certezas se han hecho añicos. Creíamos que el mundo había medianamente aprendido la lección de la Shoah. Todo eso se ha hecho añicos cuando el grupo terrorista Hamás ingresó a Israel haciendo las barbaridades más espantosas que un hombre puede hacer a otro hombre. Como sobreviviente, realmente me planteo y me replanteo en qué hemos fallado, qué es lo que no hemos sabido transmitir. Sin embargo, yo creo que únicamente con educación, con justicia y con memoria podemos construir una sociedad mejor, en donde todos los humanos tengamos espacio para poder vivir cada uno con sus ideologías,
cada uno con sus preferencias y en paz. Por eso, a pesar del dolor que tengo hoy, siento la fuerza necesaria para continuar dando testimonios para el nunca más, y no bajaré los brazos, al igual que todos los sobrevivientes. Y yo confío y creo en los jóvenes que son nuestro futuro, que ellos sabrán y encontrarán las formas, las metodologías, como para continuar con la tarea de educación, de transmisión. Vivíamos como todos los países europeos, sencillo, la vida era muy modesta. Ahora aprecio que es modesta, porque cuando vivía era un pez en el agua, era lindo. Y perdí toda la familia cuando comenzó la guerra. Nosotros éramos cinco hijos y todos murieron. Tenía hermanas casadas con niños en brazos, y a mí, cuando me arrestaron, tenía casi 12 años. Me escogieron para experimentos médicos. Los alemanes ocuparon el país y ellos ya venían con los planes preparados desde el primer día. En la segunda noche de que llegaron, incendiaron la sinagoga principal del pueblo y no dejaron salir la gente que vivían alrededor de la sinagoga y los mataron el primer día. Después se limpió, se tomó cierta estabilidad en condiciones de ocupación, con la escasez de comida, y ellos comenzaron a aplicar los planes para la aniquilación de los judíos. Maltratos, y cada vez se estrechaba más el punto de la vida, el gueto, el campo de trabajo forzado, y el tiempo avanzaba hasta el año 43. Y ahí arrestaron el resto de la familia que había quedado todavía de nosotros, y ahí terminó. Ellos lo llamaban la limpieza total, ya no había judíos en el lugar. Ellos tenían planes para sacar la gente sin que tengan mayor oposición ni hacer mayor problema. Obligaron a reunirse en el estadio de la ciudad para sellar las cartas de alimentación para que podamos seguir a conseguir la ración de comida. De ahí me sacaron mis padres y una hermana, y no volvieron más. Ellos seleccionaron a los que necesitaban para su trabajo y el resto lo llevaron. Alguien excavó debajo de la pared, no era una pared de madera, la valla, escarbó para escapar a la calle, y en la noche, visto que los otros se van allá, me fui con mi hermano y también nos escapamos. Y ahí nos mataron a un gueto que era cosa fuera de la ciudad, no era habitable, eran los establos, las caballerías, etc. Y estuvimos poco tiempo, y de ahí nos capturaban en la calle o en la casa, entrando a las casas, y nos mandaron al campo de concentración. Cuando llegué a Auschwitz, me escogió Mengele. Nosotros no sabíamos que era para experimentos, no sabíamos para qué razón. Entonces, nos dieron pequeños trabajos. A mí me dieron como muchachos demandados de Mengele. Y ahí nos llevaron al campo de concentración de Sachsenhausen. Sachsenhausen es un campo cerca de Berlín, porque el médico que iba a hacer los experimentos vivía en Alemania.
Y cada vez para hacer un experimento tenía que ir a Auschwitz. Auschwitz no tenía las condiciones. Teníamos que estar limpios, higiénicos y dispuestos para los experimentos. El primer día cuando entramos al campo nos desinfectaron y nos tatuaron. Ese es el registro. Nos quitaron los apellidos, quitaron todo, los documentos, todo. Y le dieron un número. Y tú tenías la obligación, cuando se te mencionaba, tenías que anunciar tu número. En el año 45, en el mes de abril, nos evacuaron del campo de concentración, nos llevaron en la marcha. Hemos marchado desde el campo de concentración hasta Lübeck. Se llama Marcha de la Muerte porque más de la mitad murieron. Y ahí terminó la guerra del año 45. Es sumamente dramático en el sentido de que quedé solo. Y cuando terminó la guerra, yo tenía 14 años. Entonces tenía un año de instrucción que no servía para nada. No encajaba, ya era un muchachito más o menos. Al terminar la guerra, yo en el mes de mayo del 45, ya yo estuve en Francia y nos acogió un orfelinato que tenía un poquito de instrucción justamente para gente como yo, gente atrasada en el estudio. Y cuando terminé, eran los años posguerra, que eran muy malos. Y yo no tenía respaldo de nadie. Entonces, que tenía una tía en el Perú, no pude obtener visa para ningún país del mundo, e inclusive al Perú tampoco me querían dar la visa. Entonces yo llegué acá, cuando terminé en Francia en el colegio, llegué a hacer 5 años de colegio, y llegué acá, y para qué llegué muy bien, tenía buen trabajo, me pagaron bien, mi trabajo era reconocido. No es importante, es una cosa que no se puede olvidar. Esto todavía me quita el sueño hoy en día. Yo perdí toda mi familia, yo estoy soñando, yo vivo solo, no tengo familia. Lo que está sucediendo en Israel es terrible. ¿Por qué? Porque los que comandaban los palestinos son los terroristas. La ayuda y todos que pasaban de las manos de los terroristas al pueblo no le daban nada. Israel no está luchando contra el pueblo, luchan por obligación dentro del plan de defensa. El mensaje de la gente que todo el mundo viva en forma democrática y no a la violencia, y que se pueda vivir sobre la tierra, porque si no, no es posible.